también inicia el plan de mejora continua. La realidad. Sabemos que la realidad es cambiante, que la realidad se cambia de día, pero es el inicio para que nosotros podamos visualizar de alguna manera todo el contexto, ya sea en el aula, en la escuela, en la comunidad, a nivel estatal, a nivel país y a nivel mundial, que es la parte que nosotros visualizamos. Muchas veces solamente nos concentramos en la comunidad, no, es global, así lo marca el plan analítico. El segundo es el codiseño, el famoso codiseño, que es la contextualización de todos los contenidos, de toda la problemática, y que no solo incluye seleccionar, sino también consiste en agregar otros contenidos que nosotros consideramos importantes de acuerdo al contexto donde nosotros estamos laborando. Y el tercer plano, pues sí, ya es la formulación del programa analítico. Y dice que el codiseño es un proceso que sucede durante diferentes planos de elaboración, y entre todos ellos hay interacción, por eso la flechita va de ida y vuelta. Y concretamente es el análisis y la toma de decisiones que nosotros vamos a hacer. Ese es el plan analítico, en concreto es eso. Continuamos. Ahora aquí tenemos algún ejemplo. Dice cómo evaluamos nuestro trabajo. Nosotros consideramos muy importante dentro del programa analítico regresarnos por lo menos un año anterior, para que en ese año anterior el maestro le pueda dar al próximo que sigue en el siguiente grado, le pueda dar algunos elementos del por qué o qué es lo que tomó en cuenta. Nosotros consideramos que es muy importante que la radiografía del grupo esté anterior para que el maestro no vaya o parta desde cero. Y en ese sentido, vemos como ejemplo, aquí tenemos los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los proyectos de los libros de texto gratuitos asociados en los proyectos del aula, por ejemplo, aquí el ejemplo, la cápsula del tiempo, y la vinculación con el libro de nuestros saberes. Y aquí tenemos, digamos, todos los meses el calendario para que nosotros lo vayamos relacionando, y acuérdense que es muy importante también la temporalidad en todos los contenidos que nosotros vayamos tocando. Le damos a ver. Ahora, miren, nosotros también consideramos que es muy importante que lo que se está haciendo, que nosotros ya lo hablaron exhaustivamente sobre los contenidos. Entonces tiene que hacer cada maestro una selección y conocer bien los contenidos que debe de tocar para él poder relacionarlo con el perfil de egreso. Ya lo tocaron también que hay contenidos que no se van a cambiar, como las operaciones básicas, la estructura. Entonces tiene que conocer toda esa parte, y entonces nosotros hicimos, digamos, de esta manera. Por ejemplo, está de amarillito el sexto grado porque nos tocó la fase 5, dice que hay 24 contenidos de lenguaje y 100 PDA, procesos de desarrollo de aprendizaje. Así viene el saberes pensamiento científico 23, 66 PDA, en ética, naturaleza y sociedad, 20 contenidos, 84 PDA, y del humano y lo comunitario, 17 contenidos y 29 PDA. Y así viene ya la clasificación por grados, cuántos contenidos, por decir un ejemplo. Continuamos. También nosotros consideramos, como ya decía anteriormente, que es importante que se realice un registro de cuáles son los contenidos que se van tocando y cuáles no. Aparte del diagnóstico que se hace con los IAE, los ejercicios integradores de aprendizaje, es importante para nosotros que sea un registro visible donde nosotros, por ejemplo, en el primer año hay 15 contenidos de lenguaje, digamos 26, solamente se tocaron 15. Eso es importante porque nos va a dar la pauta ya para el programa del ver cuál es nuestro piso realmente. Continuamos. Ahora, aquí dice, el diagnóstico educativo es el punto de partida para el programa analítico y el programa de mejora continua. Y acordemos que iniciamos también de la realidad, esos dos. Bueno, y aquí nosotros consideramos definir algunos propósitos del programa de mejora continua y el propósito del programa analítico. Por ejemplo, el programa de mejora continua dice articular los esfuerzos de la escuela para la educación que contribuye al desarrollo integral de las niñas y niños y adolescentes, atendiendo las condiciones o situaciones que le impiden avanzar en el logro de los propósitos. Y dice que es un documento también de gestión.
Eso hay que diferenciar. ¿Se acuerdan que en una etapa venían la confusión del programa de mejora continua con el programa analítico? Decían, esa parte no, se complementan y van muy relacionados, nada más dependiendo de la amplitud que toca. Y el otro, el programa dentro de la escuela, dice definir y organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje contextualizados, que también ya lo tocaron, para el ciclo escolar. Su propósito es pedagógico, también ya lo dijeron ustedes, es las decisiones que se toman acá. Dice, ¿de dónde parte? De la lectura crítica de la realidad, que se conoce con el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Dice, cuando se pierde de vista el propósito de la mejora, se elaboran documentos al margen de la realidad, puramente administrativo, lo que habíamos comentado, ¿no? Si no hacemos un programa de mejora continua y un programa analítico real que le sea útil al maestro, lo va a ver como carga de trabajo, no lo va a ver como algo benéfico para él que le sea útil. Bueno, continuamos. Ahora, también es necesario la autoevaluación del diagnóstico socioeducativo, porque eso nos va a dar la pauta de tocar todo lo que nosotros podamos conocer o visualizar en nuestro entorno. Y tenemos, estos son, desde luego, para nosotros, para nuestros directores, nosotros se los hemos manejado solamente como sugerencias. Ellos le pueden quitar, poner, incrementar, es una sugerencia para que vaya el registro bien de cómo van todos los aspectos que nosotros queremos que resalten. Por ejemplo, en el ámbito de las características de comunidad, contextos socioculturales, contexto regional, nacional, internacional. Para nosotros es muy importante esta parte, que nosotros con nuestros directores les hemos dicho que no solo la parte, digamos, de la comunidad, sino también que vean, por ejemplo, las políticas estatales, que también han determinado mucho ya algunos movimientos que han hecho, y también en la parte nacional e internacional. Por ejemplo, la OCDE o la OCDE, como lo quieran llamar, también ella infiltra políticas a nivel mundial, que aunque ustedes no lo quieran creer y crean que somos muy autónomos con la famosa autonomía de la profesión, pero sí nos marcan pautas dentro de la educación y que repercuten directamente en nuestra aula. Y eso es muy importante que nosotros lo visualicemos, para dónde van. Tenemos también aspectos de infraestructura, equipamiento tecnológico, formación y práctica docente. Acuérdense que todo esto de la infraestructura, todo influye, para nosotros todo influye en las condiciones, tanto materiales, pedagógicas, didácticas, para la mejora educativa. Continuamos. Ahora, ¿de dónde parten todos los proyectos, toda la función del plan analítico? Bueno, nosotros, que ellos registren las posibles problemáticas para atender. Eso es muy importante, darles libertad de que ellos vean qué problemáticas son los que yo tengo en mi escuela, tengo en mi comunidad. Es necesario que las registren. Hemos encontrado ahí, les quiero ser claro, que algunas problemáticas no son tan importantes. Por ejemplo, en una escuela nos pusieron una problemática es la simulación del sismo. Entonces, ahí como que no contrasta, sin embargo, aunque la pusieron, nosotros vamos al siguiente paso, que es la priorización. Y bueno, ahora vamos a ver aquí, dice, ¿cómo avanzar en el programa analítico 2025-2026 a partir del diagnóstico socioeducativo, que ya lo comentamos anteriormente? Iniciamos con el análisis del diagnóstico socioeducativo del ciclo 2024, que nosotros también ya les presentamos un ejemplo de que el maestro del ciclo anterior tiene que presentar como base de datos. Después continuamos con el análisis del diagnóstico socioeducativo a través de la autoevaluación, que también ya le presentamos el formatito de qué rasgos ellos tocaron para ver cómo lo hicimos. Integración de los elementos de la narrativa, aquí ya vemos ya cómo está mi diagnóstico socioeducativo. Aquí sí, enlistar las posibles problemáticas a atender. También ya les mostramos el formatito que tienen que ellos registrar sus problemáticas, las que ellos consideren. Esto es un formatito de 10, puede haber más, puede haber menos. Acuérdense que a veces se recortan, se alargan dependiendo de la problemática en donde están. Y el otro punto que les comentaba yo es priorizar las problemáticas. De todas mis problemáticas, cuáles son las más importantes que a mí me van a servir para que pueda yo mejorar el aprendizaje o la enseñanza en mi escuela. Continuamos. Y aquí ya, por ejemplo, le damos el formatito de priorización de la problemática a atender.
Y también, ustedes ya lo tocaron muy atinadamente, es muy importante la temporalidad. Es decir, ¿dónde inicio? ¿Dónde termino? ¿Dónde evalúo? Nosotros consideramos que a donde nos está fallando, a nosotros, a la zona 6, a donde nos está fallando es que no le hemos dado el seguimiento. Hemos llegado a la problemática, se ha analizado, pero en el seguimiento y la evaluación creo que hasta ahí nos hemos atorado. Por eso consideramos que es muy importante la temporalidad, de ver a dónde podemos incluir, ya que nosotros le damos seguimiento pertinente, y también la evaluación de cómo nos salieron las cosas. Y todo esto yo insisto, se les da como una sugerencia. Al final de cuentas, la autonomía profesional en cada escuela, ellos deciden, le quiten, le ponen. Continuamos. Bueno, y aquí hacemos un cuadro del segundo plano. Acuérdense que manejamos 3 planos en el plan analítico. El segundo es de la contextualización. Dice, con base en la lectura de la realidad, definen hacia dónde dirigen las esfuerzos. Ese es el inicio, la lectura de la realidad. Luego dice, analiza los contenidos, que ya ustedes lo abordaron también muy bien, del programa sintético de la... Aquí nos faltó de la fase 5, les dan sentido, significado, establecen vinculaciones entre los contenidos de los 4 campos formativos, se apropian del currículo nacional, que es importante, nosotros lo manejamos al inicio, hay que apropiarse qué contenidos para saber qué perfil de egreso quiero, es decir, cómo quiero que, en palabras llanas, qué quiero que mi alumno aprenda y cómo quiero que salga de la escuela, por así decirlo. Y luego dice, identifican relaciones entre el perfil de egreso, aquí está otra vez, ejes articuladores, ya los tocaron, finalidades de cada campo formativo, especificidades, organización, alcance de los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje. Esto es importante en la evaluación. ¿Qué alcance hemos tenido con los contenidos? También ya lo avisamos, por ejemplo, si son 26 contenidos, yo alcancé solamente 15, ahí nada más. Dice, a pesar de ello, reconoce los aspectos para fortalecer la apropiación del currículo. El colectivo docente acerca de los contenidos decide que forman parte con las siguientes características: contenidos nacionales, volvemos a detalles, eso es muy importante, sin ajuste, contextualizados ya en nuestra escuela, y formular nuevos, locales o regionales, lo que habíamos usado. Ese es el codiseño, que no es tanto quitar y poner, sino también es agregar lo que nosotros encontramos necesario. Y luego dice, los contenidos se organizan con base en las necesidades de la escuela y se conoce que se abordan en múltiples oportunidades y en varios momentos. Digamos que este es un cuadrito así como resumido del segundo plano del plan analítico, de lo que se va tocando así organizadamente, lo que tiene que llevar. A ver, continuamos. Bueno, y aquí tenemos colectivo docente de cada fase, contextualización de los contenidos y los nuevos contenidos, que viene siendo el codiseño. Dice, revisemos los libros de textos gratuitos, finalidad, seleccionar 2 a 4 proyectos que se relacionen con las problemáticas, identificar los contenidos que abordan. Ahí en el programa de 2022 viene que no es una sugerencia que nos dan, que no abarquemos tantos proyectos, sino que abarquemos pocos, pero que sí se culminen, y también que sean realistas, y la otra parte que sean viables, que esa es la otra parte. Porque al inicio nosotros, por ejemplo, en la zona, algunos ponían varios, pero sí se complicó mucho. Eso es trabajo, es mucho trabajo. Si los llevan bien a cabo, hay que investigar, hay que hacer muchas cosas. Bueno, continuamos. Y ya concluimos acá. Si el programa analítico es un documento de y para el colectivo, refleja la información acerca de la realidad de la escuela y su entorno, así como las acciones, es importantísimo. El plan analítico son las acciones y lo que se decide. Las decisiones que toman como objetivo para que las niñas y niños aprendan y avancen en los contenidos nacionales del programa científico. ¿Avanzamos? Avanzamos al siguiente. Ahora la maestra Zenet, que es nuestra compañera, va a explicar las siguientes diapositivas que tenemos, e inmediatamente después la maestra Elsa. Okay, gracias. En la zona se hizo una propuesta. La propuesta fue que se apropiaran de los proyectos bajo ciertas temáticas. Un análisis que hicimos mi maestra Elsa y yo fue checar los libros y qué temáticas abordaban cada proyecto. Lo clasificamos en 7. Si algún maestro encontraba una octava, la podía anotar como otra. Unos los clasificamos como saberes tanto áulicos, escolares o de la comunidad. 2, alimentación y vida saludable. 3, resolución de conflictos y acuerdos. 4,
la diversidad humana y yo. 5, el medio ambiente y mi salud, algo que decía el maestro Marcio. Ser parte, somos parte del medio ambiente. 6, emociones y convivencias. Y 7, prototipos. Aunque hay muy pocos proyectos de prototipos, existen dentro de los libros de texto. Aquí tenemos una clasificación para que los docentes se apropiaran de los proyectos o del contenido de los proyectos. Se tomaron los 3 libros de proyectos y se llenaron se sugirió que se llenaran estos formatos para que ellos identificaran, bajo ojearlos, leerlos, checar de qué temática era cada proyecto. Algunos maestros fueron más hábiles y hicieron lo que está aquí, clasificaron por campos. Entonces, en lenguajes tenemos 4 del escenario de aula, 3 de resolución de conflictos. Saberes y pensamiento científico tiene 1, 2 de medio ambiente y 1 de prototipos. Estos son únicamente los proyectos que aparecen en el libro de proyectos de aula. Ética tienen 1 en saberes áulicos, 2 en resolución, 2 en diversidad, 1 de medio ambiente, del humano y lo comunitario, 1 de saberes, 2 de resolución de conflictos, 3 de diversidad y 1 de emociones y convivencia. Esa se le llamó distribución de los proyectos. Y aquí tenemos el plano de contextualización y también del codiseño, donde los maestros que anotan el nombre de la escuela, la clave, el turno. En este caso, esta escuela trabaja por grado. Quiere decir que las compañeras se ponen de acuerdo para checar tanto la temática como la problemática, identificar el rasgo de perfil de egreso del que van a trabajar. En este caso, este es un codiseño de noviembre-diciembre. Anotan lo que es el nombre del proyecto, el contenido del PDA, los exarticuladores que se trabajan y los entregables. De acuerdo al propósito, ellos obtienen el entregable con el que se está trabajando. Aquí tenemos otro formato, las mismas características. Aquí el maestro integra lo que es la fecha del desarrollo, la metodología, tiene el propósito y nuevamente los entregables. Esta es la continuación del anterior, lo rescatamos. ¿Por qué? Porque en este programa analítico el docente o la docente está integrando qué es el contenido que va a haber en nuestros saberes y pensamiento científico, qué va a trabajar en de lo humano y lo comunitario, qué va a trabajar en cartografía de México y el mundo, los múltiples lenguajes, cuál es la lectura que va a abordar, y viene lo de nuestros saberes. En el cronograma de Sonora, que es un material que pusimos al inicio, nos maneja los conceptos que se trabajan en el libro de nuestros saberes. Y bueno, también anota lo que va a trabajar en nuestros saberes: México, grandeza y diversidad. Aquí está otro, está lo de pensamiento matemático, sus PDAs, el contenido de educación socioemocional, el PDA. Pero aquí ellos ya como escuela integran algo, actividades permanentes de lectura, escritura y comprensión. Fue algo que se les propuso, que trabajaran una hora diaria de matemáticas, una hora diaria de lectura. Entonces ellos ya lo tienen de forma permanente. Y ahí me gusta mucho también, se les ha propuesto lo que son acciones, estrategias para atención a las necesidades de la diversidad. Aquí tenemos otro y lo mismo. Relevante, habla sobre lo que va a trabajar en matemáticas, socioemocional, cartografía, múltiples, nuestros saberes, México, grandeza y diversidad. Bien, y después de esto, bueno, ya para la parte final del programa analítico, a donde deben de llegar los docentes, que es la parte del plano didáctico, lo que es la planeación, ya sea semanal, mensual o diaria, según como el docente lo decida. Nosotros les compartimos esta parte, este formato, esos elementos para esta parte del plano didáctico. Ellos determinan si son los adecuados, si son los que les sirven a ellos para trabajarlos, o deciden quitar o poner algunos otros más. Tenemos, por ejemplo, los datos de identificación de la escuela, título del proyecto que van a trabajar, la fase y el grado, nombre del docente, las fechas de desarrollo del proyecto, la situación problemática, porque eso sí se los hemos manejado muy claro, que debe de estar esta situación problemática para que de ahí partan a la selección de los proyectos que van a trabajar. Los rasgos del perfil de egreso que se van a estar abordando o atendiendo con ese proyecto, los ejes articuladores que se relacionen con el contenido o los PDAs que van a abordar,
Campos formativos, abordar los contenidos PDA y vinculación con proyectos de aula, escolares o comunitarios. Nota, aquí les pusimos una nota, integrar los contenidos de pensamiento matemático y sus PDA, lo que la maestra les mostraba ya en el formato que se está trabajando, que sí están integrando los contenidos que se sugirieron en matemáticas. ¿Por qué? Porque matemáticas se abordan muy poco en los proyectos, entonces aquí les marcamos a ellos que deben de llevar una secuencia de tal y como están en el programa sintético. También integrar un contenido de educación socioemocional. Sabemos que actualmente estamos viviendo situaciones muy conflictivas con respecto a las emociones. Entonces sí los marcamos que deben de llevar por lo menos una vez al mes un contenido de educación socioemocional. Integrar también las actividades permanentes de lectura, escritura y comprensión, aunque son parte que se trabajan en los contenidos y los proyectos de lenguajes. Sin embargo, bueno, ellos llevan esa parte muy en específico en una hora que se les sugirió llevar diariamente. Ya en el formato también deben de llevar, pues, les sugerimos esta distribución de contenidos, procesos de desarrollo, vinculación de proyectos, aulas escolares o comunitarios. Y todo lo que ya en el formato ustedes vieron que se está trabajando dentro de la planeación. La fase 10, bueno, el paso 10, fases, pasos, etapas de la metodología. Cada proyecto trae ciertos pasos a seguir, que son las actividades que deben de trabajar. Los entregables, esos son los productos a los que se llega en cada proyecto. La evaluación formativa, mencionar brevemente con qué actividades se va a realizar. Puede ser a través del nombre o número de la fase o la etapa donde se esté trabajando esa parte de la evaluación formativa. Reconocer en cada proyecto las actividades que lleven a la autoevaluación o evaluación o cualquier o la autoevaluación que también se puede llevar a cabo. La parte de la retroalimentación. Esa retroalimentación debe de estar plasmada también en la parte aunque todavía no lo hemos visto ya dentro del plano didáctico en los formatos que nos han entregado, que todavía falta en esa parte. Llegar aquí a que el docente marque en qué momento haría la retroalimentación. A lo mejor no, si la hizo, no la plasmó, pero la llevó a cabo a lo mejor de una manera, como una parte de la observación, ponerle que en ese momento se llevó a cabo esa retroalimentación. En actividades permanentes, lo que ya les comentaba, que se sugirió el de trabajo de una hora de matemáticas y una hora de lectoescritura y comprensión de textos, que es algo que estamos viendo que estamos fallando desde la escuela. Actividades para desarrollar los contenidos de pensamiento matemático con sus PDA, lo que ya vimos que sí los están marcando. Hay algunos maestros que todavía les hace falta completar esa parte, pero ya la mayoría de los docentes de la zona están llevando a cabo esa parte. Esto es muy importante porque estábamos viendo, de acuerdo a los resultados de los CIA y del examen del EDICET, estábamos viendo, ya en las noticias ustedes ya vieron que la parte de lo que es áreas, perímetros y volúmenes no se está abordando, que se supone que a nivel nacional estamos mal en esa parte. Entonces aquí sí es importante que los maestros, y se los hemos recalcado mucho, en que matemáticas deben de llevarlo por separado, fuera del programa analítico. Y educación socioemocional, apartado donde se menciona la acción estrategias para atención a las necesidades de la diversidad, que ya vimos que sí se están tocando, la firma y el sello del director. Son los elementos que nosotros consideramos que se deben de poner en el plano didáctico. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hasta